buenas tardes, profesor y compañeros. Soy la alumna Dacia Gamboa del cuarto A y les voy a explicar mi exposición, que es del tema el anarquismo y socialismo científico. El anarquismo congregó a distintos pensadores que tenían en común la crítica a toda forma de autoridad impuesta, como el Estado, la familia, la Iglesia, etc. En su lugar defendía el principio de asociaciones libres. El anarquismo fue un movimiento heterogéneo. Dentro a sus postulados incluyó tanto propuestas pacíficas como violentas. Entre sus pensadores destacan el inglés Godwin, el alemán Steiner, el francés y el ruso Kropotkin. Sin embargo, su principal teórico fue Mikhail Bakunin, filósofo ruso que en 1860 fundó la Alianza Internacional de la Democracia Socialista. La doctrina anarquista defendía la supresión del Estado y su destitución por federaciones de asociaciones agrícolas e industriales llamadas comunas. De esta forma de organización social se abolirían las clases sociales y la herencia. La propiedad sería colectiva y los beneficios de producción se repartirían de forma equitativa. Firme defensor de la igualdad entre hombres y mujeres, desarrolló un ideario libertario contrario a los partidos políticos y a cualquier jerarquización social. Sus defectos que discrepan en el sentido de que la anarquía tiene como meta la desaparición del Estado y sus regularizaciones, encontrándose así los individuos fuera de toda coerción, en donde así se encuentran diferentes entre los promotores de esta filosofía, que es en su postura ante el uso de violencia para imponerla y frente al derecho de propiedad. Por un lado, los anarquistas han sido representados como peligrosos y violentos, debido, por supuesto, a la perpetración de asesinatos. Así lo proponían, entre otros, los rusos Mikhail y Peter y Kropotkin, que consideraban la violencia como un medio necesario para imponer sus ideas, proporcionando la acción directa a los trabajadores para destruir el Estado por todos los medios, comprendido el asesinato. Entre 1894 y 1901, por ejemplo, actos anarquistas individuales fueron el asesinato del presidente francés Sadi Carnot. En 1894 fue un anarquista italiano. En cambio, los anarquistas filosóficos, como el estadounidense Henry Thoreau, fueron fundamentales individualistas que creían que en el retorno de la naturaleza. León Tolstoy, por su parte, profesaba un anarquismo cristiano, exento de violencia como único método de lograr una verdadera revolución, sosteniendo que la negatividad a pagar impuestos, hacer el servicio militar o reconocer los tribunales acabaría por derrocar el orden existente. No es dable omitir la mención de que al promediar el siglo XIX, el economista francés Pierre-Joseph Proudhon elevaba el anarquismo a la categoría de movimiento de masas en su obra, que es La propiedad, publicada en 1840. En ella concluía que toda propiedad es un robo y que los gobiernos son la maldición de Dios, pero era adversario de la violencia de los grupos organizados comprendidos
los sindicatos. Años más tarde en España los anarquistas llegaron a participar en el gobierno entre 1936 y 1937. Pero el conflicto entre anarquistas y comunistas es en el seno de las filas republicanas durante la Guerra Civil, junto con los ascendidos a prestigio del comunismo soviético entre 1941 y 1948. Ahora el socialismo científico. Las razones que llevaron a Marx y Engels a esta conclusión son en síntesis los siguientes. Para vivir los hombres tenían que producir continuamente medios de existencia, pero en el transcurso de ese proceso era inevitablemente determinadas relaciones de producción. Cuando el hombre solo sabía utilizar los instrumentos más primitivos para la organización de la producción, se requería el esfuerzo mancomunitado de todos los hombres, su trabajo colectivo. Por ello, en las primeras fases del desarrollo social existía la propiedad colectiva sobre los medios de producción y consiguiente todas las relaciones entre los hombres se basaban en principios colectivistas. No había propiedad privada ni lucha de clases. A medida de que se fueron desarrollando los instrumentos de producción, apareció la posibilidad de que en el productor obtuviese un pequeño excedente de medios vitales. El surgimiento de la ganadería, la agricultura y las industrias hizo que las tribus o grupos de hombres se dedicaran casi exclusivamente a uno u otro tipo de producción, por lo que surgió la necesidad del canje de productos entre ellos. El desarrollo del cambio hizo a su vez que se destacara una mercancía de que era medida y valor de todas las demás. Apareció el dinero y con él las condiciones para la acumulación de la riqueza en manos de las determinadas personas. Fue entonces cuando cambiaron radicalmente las relaciones de producción. Nació la propiedad privada sobre los medios de producción y los hombres que poseían riquezas y dichos medios empezaron a explotar a los demás miembros de la sociedad. La sociedad se dividió en clases hostiles, en grandes grupos de hombres con intereses diametralmente opuestos, inconciliables. Primero fueron los esclavistas, los esclavos y después los señores y los siervos, y por último la burguesería y el proletariado. Las clases dominantes necesitaban de un órgano especial que les permitía mantener sostenidos por la fuerza de los oprimidos. Marx y Engels enseñaban que en el desarrollo mismo de la producción que había conducido a la división de la sociedad en clases debía de poner fin necesariamente a dicha división. Después de las fuerzas productivas se desarrollaron con particular ímpetu, la producción fue adquiriendo un carácter cada vez más social. El producto del trabajo era obra del esfuerzo colectivo de los obreros, y las empresas y ramas de industria únicamente podían trabajar en derecha cooperación. La producción se hizo incondicionable sin ningún cálculo de la necesidad de la sociedad en su conjunto, sin planificación. Sin embargo, el producto del trabajo común se le seguían apropiando los colectivistas. Cada uno de ellos lanzaba sus mercancías al mercado con el único fin de aplastar a sus competidores y asegurarse el máximo beneficio. A partir del siglo XIX, la sociedad empezó a verse estremecida por crisis periodísticas de su producción, que llevaban a la destrucción de productos y de fuerzas productivas. La necesidad
La necesidad de liquidar la propiedad privada burguesa sobre los medios de producción y de sustentabilidad por la propiedad colectiva se hizo condición indispensable por el desarrollo de la sociedad. En el segundo Congreso de la Liga de los Comunistas, celebrado en Londres a fines de 1847, se encomendó a Marx y Engels que redactaran de forma de manifiesto el programa de la asociación. El documento por ellos escrito, Manifiesto del Partido Comunista, pasó a ser el programa de todo el movimiento revolucionario. En el manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels expusieron los fundamentos de la concepción materialista de la historia, de la inevitabilidad del hundimiento del mundo capitalista y de la visión histórica del proletariado. Todo el manifiesto le informa la idea de la lucha de clases ha alcanzado en la sociedad una fase en la que el proletariado sometido a explotación debe liberarse de la burguesía explotada, liberando al mismo tiempo para siempre a la sociedad de toda opresión y de la lucha de clases. Gracias.